Bien, hola amigos. En esta ocasión quiero que veamos cómo serían unos dos ejemplos del cálculo de el campo eléctrico debido a unas cargas discretas o debido a una distribución de carga continua, como lo que vemos eh, en este momento. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo que sería este que tenemos aquí en la imagen. Sería hallar el campo eléctrico de una configuración que se llama un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es el arreglo que vemos aquí. Sería la configuración entre dos cargas que están separadas a cierta distancia y son cargas que tienen signos contrarios. Eh, entonces me están pidiendo que halle el campo eléctrico en tres lugares específicos. Aquí en el punto A, B y C. Sabemos muy bien que ese campo eléctrico va a tener magnitud, dirección y sentido, por lo que es una cantidad vectorial, de manera que debemos hacer el análisis completo de este campo. Entonces vamos a ver primero, vamos a ver cómo se realizó aquí en este caso el campo en el punto a 6 centímetros de la carga positiva, 4 centímetros de la carga negativa. Primero hacemos una estimación, una idea de la dirección que tendría este campo. Hemos visto del concepto de líneas de campo que toda carga positiva a su alrededor genera el campo eléctrico, y las líneas de campo serían líneas que salen de la carga. A su vez, una carga negativa también genera un campo eléctrico alrededor suyo, pero las líneas de campo estarían dirigidas hacia ella, hacia la carga. Entonces, el campo en este punto debido a ambas cargas sería hacia la derecha debido a la carga positiva y hacia la derecha también debido a la carga negativa, de manera que los dos campos se van a sumar y vamos a tener algo así como lo que vemos en pantalla, un vector dirigido en el sentido positivo de las X. ¿Cómo se hallaría la magnitud de este campo? Pues bien, tenemos que hacer de manera individual el campo que genera Q1 y el que genera Q2. Aquí vemos el campo que genera Q1 es igual a la constante eléctrica, o bien también sabemos que es lo mismo que tener 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el valor de la carga 1 y dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia entre la carga y el punto donde queremos hallar el campo, es decir, en este caso 6 centímetros al cuadrado, o bien aquí está el valor en metros. Tenemos la constante, tenemos el valor de la carga Q1 que nos da el ejercicio, y podemos entonces decir que el campo generado por esta carga en este punto tiene un valor de 3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, y sabemos, ya lo hemos dicho, dirigido en el sentido positivo de las X. Ahora bien, veamos el campo generado por la segunda carga. De nuevo, la constante, la carga 2 y la distancia al cuadrado. En este caso la distancia serían estos 4 centímetros. Hacemos el cálculo y vemos el resultado: 6,8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Note que aquí se trabaja con el valor absoluto de la carga, porque para evitar confusiones, y es mejor así porque ya sabemos la dirección, sabemos que va dirigido hacia el eje positivo de las X, de manera que estos vectores solamente tienen componente en X, que está mostrado, no tienen componente en Y, a diferencia, por ejemplo, en este caso, que sí habrá componentes en X y en Y. Los componentes en Y son 0 porque todo está dirigido con respecto a la X, de manera que podemos sumar las componentes en X para tener un total de 9, haría esto, 9 por 10 a la 4 newton sobre coulomb sería
la magnitud total de ese campo en X y en Y pues 0, entonces simplemente serían 9 por 10 a la 8 newton sobre coulomb dirigida, como bien vemos acá, en dirección positiva de la X. Ahora, nos dicen que analicemos también cuánto es el campo en el punto B. El punto B, según el ejercicio, es este punto a 4 centímetros a la izquierda de la carga positiva y a 14 centímetros de la carga negativa. Entonces, de nuevo, debido a la carga positiva, tendremos que el campo va dirigido hacia la izquierda porque las líneas de campo salen. Debido a la carga negativa, el campo iría dirigido hacia la derecha. Aquí no está mostrado porque aquí está el total. Entonces, una contribución hacia la izquierda por causa de la carga positiva, una contribución hacia la derecha por causa de la carga negativa. De manera que cuando se suman esas dos contribuciones, la más fuerte es la de la izquierda, como veremos ahorita, o sea, la de Q1, y el total nos da en el sentido negativo de las X. Ya tenemos una idea de cómo es la dirección y el sentido del campo eléctrico. Veamos pues su magnitud. De nuevo, el campo generado por la carga 1, aquí lo único que va a cambiar será la distancia, ¿cierto? La distancia al cuadrado, esos 4 centímetros hacia la izquierda desde Q1. Y para el campo generado por la carga 2, pues los 14 centímetros que decíamos, pero hacia la izquierda ya también. Y aquí tenemos las dos magnitudes. Esta sería 6.8 por 10 a la 4 hacia la izquierda, 0,55 por 10 a la 4 hacia la derecha. Aquí lo notamos. La componente X del campo 1, del campo generado por la carga 1 es negativa, la componente X generada por la carga 2 es positiva, las componentes Y no existen. Al hacer la suma algebraica de estas dos voy a obtener un total de menos 6,2, lo podemos comprobar, por 10 a la 4 newton sobre coulomb en el sentido negativo de las X. Espero que esté claro. Y ahora vamos a analizar el campo generado en el punto C. Bueno, para esto pues miremos primero la parte vectorial. Por causa de la carga 1, el campo estaría dirigido en esta dirección. Este es el campo generado por la carga 1. El campo generado por la carga 2 va en esta dirección porque ella es negativa. Recuerden que en el punto C estaría la que para nosotros se llama la carga de prueba. ¿Qué sentiría la carga de prueba ahí? Bien, entonces el campo aquí estaría dirigido sobre la línea que une a la carga con este punto, dirigida hacia la carga negativa. Bien sabemos que si hacemos la suma vectorial entre estos dos, tendremos un vector dirigido totalmente hacia el este, hacia la parte positiva de las X, y estos dos ángulos serían iguales debido a que las dos cargas, según el ejercicio, también son iguales y aquí tenemos un punto de simetría. Las distancias también son iguales. Entonces, veamos cómo se calcularían las magnitudes. La parte C la podemos ver acá. Tenemos que las dos vectores son iguales, dan la misma magnitud, pero dirección diferente. Aquí está la distancia, que era la que veíamos acá, los 13 centímetros desde cada una, va a ser esa distancia que va a ir al cuadrado. La carga, lo que haga para la carga 1 es igual para la carga 2, y la distancia. Tenemos 6.39 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Ahora, estos E1 y E2 son vectores, como bien vemos acá, que tienen componentes en X y en Y. Este vector tiene componentes en X y en Y, y este también.
pero es fácil notar que las componentes en Y se cancelan. Esta es positiva, esta va a ser negativa, se cancelan. En cambio, las componentes en X se sumarán para terminar dándonos el doble. De manera que nos interesa ya la componente en X, o sea, con el coseno de cada uno de estos campos. Y el coseno lo podemos hallar de la trigonometría con ese 5 sobre 13 que lo observamos acá. Los 5 serían esta distancia, un cateto adyacente, y los 13 como una hipotenusa. De manera que tenemos que la componente X de cada uno es 2,46 por 10 a la 3. Y bien dijimos que las componentes en Y se cancelan, las componentes en X se suman. De manera que aquí está, dos componentes iguales, pues me termina dando el doble de este valor. El campo está dirigido hacia la derecha y da 4,9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Las componentes en Y, ya lo hemos dicho, se cancelan. Y podemos omitir esta parte para darnos cuenta que nuestro resultado se encuentra acá. 4,9 por 10 a la 3 dirigido en dirección Y, porque las componentes en Y se cancelan. Bien, espero que pues haya sido claro y de su gusto este pequeño análisis de este ejercicio. Más adelante nos veremos para mirar ya el campo eléctrico debido a una distribución de carga continua. Muchas gracias.